Vamos a ir a la escritura, en el libro de Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11. Hechos capítulo 1, versículos del 9 a 11. Yo le quiero decir, quizá usted sí lo sabe, pero el libro de Hechos fue escrito por un doctor llamado Lucas. El doctor Lucas, que escribió todo el evangelio de San Lucas, ¿verdad? Él no conoció al Señor Jesús personalmente, pero él se hizo una investigación profunda con las personas que estuvieron involucradas. Y después de escribir el evangelio de San Lucas, escribió el libro de los Hechos. Entonces, el libro de los Hechos, aunque normalmente se conoce como el Hecho de los Apóstoles, pero yo creo que debe llamarse el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque aquí el Señor Dios Todopoderoso manifiesta la gracia y el poder a través de su Santo Espíritu. Dice aquí la Escritura: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, está refiriéndose al Señor Jesús, y ellos se refiere a los discípulos, ¿verdad? Fue alzado. ¿Quién fue alzado? El Señor Jesús, porque el Señor Jesús le dijo: vengan, nos vamos a ver en tal lugar. Y cuando estaban reunidos ahí, ¿verdad? Entonces él, hablándoles acerca de la gran comisión, esa gran comisión de la que hemos ya hablado, en la que dice: ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. También dijo: enséñenle las cosas que yo les he mandado, ¿verdad? Pongan manos sobre los enfermos. Esto, tanto el evangelio de Mateo como Marcos está registrando estas palabras que yo les estoy diciendo. Entonces dice: habiendo dicho estas cosas, ¿cuáles? Las que les acabo de mencionar. Viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Wow, eran dos ángeles, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a repetir esta última frase: así vendrá. Diga: así vendrá. ¿Cómo? Ya me pasaron. Vamos al 11, por favor. Al 11. Dice: así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos ángeles le estaban diciendo a los discípulos: así va a regresar, así tal y como le vieron ir al cielo, así vendrá, ¿verdad? Es hasta el 11 solamente. Ahora vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 4. 1 Tesalonicenses capítulo 4, pero vamos a hacer una cosa. Yo le voy a leer, no es necesario que ahorita me lo pongas. Yo le voy a leer de los versículos 13 al 15 y del 15, no, y al 15 ya lo ponemos. Ponga atención a esto, lo que dice la Escritura. En 1 Tesalonicenses 4, 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Cuáles son los que duermen? Los que ya murieron físicamente. Para que no os entristezcáis. O sea, que no estás triste por los que ya se murieron antes que tú. No te entristezcas, porque Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Diga: Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Ok, dice: para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? Los otros son aquellos que no conocen del evangelio, aquellos que no conocen de Jesús, que no tienen esperanza, que se sienten frustrados, que se sienten amargados, que se sienten en derrota, en angustia, en desesperación, que no tienen un Salvador, y ellos necesitan conocer este Salvador. Por eso es importante que tú te equipes, que tú te prepares, que vengas con el fuego del cielo y les hables la palabra de Dios a esa gente, porque es necesario que ellos conozcan la verdad para que la verdad les haga libres. Amén. Dice: como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él.
así traerá Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. A esto se le llama el rapto, aunque la palabra rapto no está aquí en la Biblia, pero se le llama la venida del Señor, o se le llama el arrebatamiento, porque dice que seremos arrebatados en el cielo. A ver, ¿cómo está este asunto? Que dice que los que durmieron vendrán con él. Le quiero decir algo. Estamos viviendo un tiempo de pretribulación. Diga, pretribulación. O sea, lo que la Biblia habla y dice que son dolores de parto. Cuando la mujer, y yo no se lo tengo que explicar a una mujer, sobre todo cuando es mamá, cuando la mujer va a dar a luz, empiezan los dolores de parto, empiezan las contracciones, ¿verdad que sí? A ver, las mamás digan amén, o estoy equivocado. Empiezan las contracciones, empieza a sentir ese temor y esa emoción y esa expectación de que van a ser un ser vivo, pero que al mismo tiempo que va a haber un trabajo de parto, que va a haber dolor, y ese es el dolor que ahorita está sintiendo el mundo, está sintiendo la sociedad, el pueblo, la gente que no conoce de Dios, y aún los cristianos estamos pasando por momentos de dolores de parto. ¿Cuándo? Cuando estamos escuchando rumores de guerra, que si el presidente de Rusia, que si Israel fue bombardeado, que si Irán, que si Jordania, etcétera, etcétera. Estamos oyendo noticias, dice rumores de guerra, dice sediciones. ¿Qué es una sedición? Son las manifestaciones que vienen contra los gobiernos, esas son las sediciones. También dice que habrá pestes, que son las pandemias, habrá enfermedades, habrá muchas crisis, y esto usted lo puede leer, no se lo voy a dar en detalle, pero si a usted le interesa puede leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 24, usted va a ver ahí con todo detalle, y dice que muchos por haberse enfriado el amor, dice, muchos van a ser engañados, aún los mismos escogidos. Entonces usted y yo tenemos que perseverar, y si usted está frío o si usted está tibio, créame que no va a tener la suficiente pasión para tomar el reto de ir hasta la victoria, de ir hasta la misma meta, a donde Dios le está llamando, al supremo mandamiento. Entonces dice que los que durmieron vendrán con él. ¿Cómo es esto que vendrán con él? Bueno, porque resulta que la gente que murió en Cristo Jesús, los que están ya sepultados, los que están en los sepulcros, que ya se hicieron polvo, que ya son los puros huesos, esa gente va a venir el Espíritu y va a llegar nuevamente a su cadáver, y el cadáver va a volver a tener vida, pero una vida resucitada. Ya no va a ser un espectro, ya no va a ser un muerto viviente, no, ningún zombie ni cosas de esas. Va a ser una persona perfecta, va a ser una persona hecha a la imagen de Dios, va a ser una persona cubierta con esa gloria de Dios. Y entonces dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado. Entonces usted tal vez esté lavando los platos, tal vez usted esté en la oficina, tal vez usted vaya manejando, y de pronto va a haber el rapto, va a ser dice que en un abrir y cerrar de ojos. Entonces la gente va a ser levantada, y usted, si es un cristiano creyente, ferviente, que ora, que busca el rostro de Dios, que usted está con una pasión por Cristo, está usted buscando el rostro de Dios todos los días, usted va a ser levantado. En un abrir y cerrar de ojos, nada más va a quedar ahí el carro abandonado, van a quedar los platos abandonados, va a quedar la computadora abandonada, pero usted ya no va a estar aquí. Créame, los niños son los primeros que van a salir, porque del reino de los cielos es de los niños. ¿Por qué? ¿Por qué viene este rapto? Porque este rapto es porque después se va a quedar aquí un sistema, diga sistema, el sistema del anticristo. Y ese sistema del anticristo consiste
en que ahorita están obligando a la gente a que haga ciertas cosas, ya sabe. Pero después va a ser más intenso hasta que llegue el momento en que va a tener que ser obligatorio, ¿verdad? Y usted no va a poder comprar ni vender si no tiene un chip o una marca, ¿sí? Entonces todas esas cosas van a venir. Entonces dice que será un lapso de 7 años, dice la Biblia. En la semana 70 del libro de Daniel, será un lapso de 7 años. Los 3 años y medio, ¿verdad? Estará el sistema del anticristo y después vendrá un tiempo de mucho dolor. Los cristianos tibios, los cristianos que no están comprometidos con Jesús, esos, los que se dicen cristianos, o que peor todavía, que son de la secreta, que nadie sabe que es cristiano. A veces ven una predicación a través de internet, o a veces van a la iglesia, pero no se comprometen, no tienen una vida de entrega con Dios. Y no le quiero decir que tiene usted que andarle dando de bibliazos a la gente, no tiene usted que andarle diciendo versículos para que se conviertan. Usted tiene que ser un ejemplo de luz, de victoria para las personas, para que entonces la gente diga: algo tiene esa persona, algo tiene, porque ese era bien tranza y ahora es honesto. Ese hombre era un tipo seductor y ahora es un íntegro y le es fiel a su esposa, aún en sueños. Amén, aleluya. Entonces va a quedar un sistema en el que va a ser, si un cristiano, entre comillas, mediocre o tibio, va a quedar aquí. Esos van a quedar aquí y van a tener, si quieren realmente irse con el Señor, va a ser a costa de su propia vida, porque va a haber persecución. La Biblia va a estar prohibida. Le estoy hablando de los tiempos que vienen, pero una cosa yo le digo, que si usted desde ahora mismo es una persona que busca a Dios, que ama a Dios, que busca primero el reino de Dios y su justicia, y esto no quiere decir que se olvide de su trabajo ni que se olvide de su familia, no quiere decir que se haga una seta que se va por allá al monte y se olvida de la sociedad. No, Dios quiere que estemos entre la gente. Dice la Escritura que andamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Entonces usted va a reflejar la luz de Jesucristo, usted va a reflejar la luz de Dios, pero usted tiene que ser la diferencia. Entonces dice la Escritura, dice el profeta Isaías, que habrá tinieblas en el mundo, pero las naciones andarán al resplandor de tu luz. Ahora, si usted es la iglesia de Cristo, usted está comprometido con Jesús, usted es parte del cuerpo de Cristo. Cuando el profeta Juan el Bautista murió, es porque fue decapitado, y ese fue un acto profético, y eso nadie me lo ha dicho, ni eso me lo reveló el Espíritu Santo. Cuando le cortaron la cabeza al profeta Juan, ¿sí? Esto estaba diciendo que la cabeza de Jesús iba a ser llevada al cielo y el cuerpo se iba a quedar aquí en la tierra. Pero un día viene el Señor Jesús, viene la cabeza, viene nuestro capitán por el cuerpo, y nosotros, usted y yo, iremos en ese rapto, nos iremos al cielo. Amén. Dice que a los que les toque ese momento no verán la muerte. Y esto no es la excepción, porque mire, hace muchos siglos atrás, Enoc no vio la muerte. Enoc caminó con Dios, tenía tanta amistad con Dios, que un día de plano dijo: mira, Enoc, vente conmigo. Y se lo llevó y nunca lo encontraron. Nunca lo encontraron, porque Enoc se lo llevó el Señor. Otra persona que se llevó del Señor fue el profeta Elías. Elías era un hombre apasionado, tenía errores, tenía fallas, como usted y yo, porque nadie es perfecto. El único perfecto lo crucificaron. Pero le quiero decir algo: Elías tenía el fuego de Dios, y un día vino un carro de fuego y se lo llevó y no lo vieron más. No vio muerte. Esos dos hombres no vieron muerte, y se cree que serán los dos testigos que estarán hablando en Jerusalén, aun cuando esté el sistema del anticristo. Van a estar diciendo, y no los podrán matar. Lea la Biblia, vea lo que dice. El libro de Apocalipsis es un libro apasionante,
¿Por qué razón? Porque nos está dando el panorama de las cosas que vienen. Ahora, yo no le quiero decir, ay, ten miedo y espántate. No, no, no. Al contrario, te animo porque vienen cosas gloriosas. Y yo lo dije desde el año antepasado, antes de que empezara el 2020. Viene un tiempo glorioso, y este es un tiempo glorioso porque este es el tiempo en que la iglesia se tiene que manifestar. La iglesia tiene que ser atrevida, la iglesia tiene que conquistar. Amén. Entonces usted y yo somos parte de la iglesia. Y decir la iglesia, no estoy hablando de una denominación, ni siquiera estoy hablando de una iglesia evangélica, católica, mormona, testigos de Jehová o lo que sea. No, estoy hablando de aquella gente que sin denominación, que sin tener siempre debemos de tener un pastor, porque siempre debe haber una autoridad sobre nuestras vidas, ¿sí? Pero no tiene una etiqueta. No tiene una etiqueta al frente, ¿sí? Sino que más que la etiqueta es el corazón lo que está relacionándonos con el Señor Jesús. Por eso dice el apóstol Santiago: si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula o sin mancha es esta: que te guardes del pecado, que no andes diciendo vigas. Bueno, yo te lo estoy diciendo versión así, pero lee el libro de Santiago y vas a ver qué es lo que dice. Que ayudes a las viudas, que ayudes a los huérfanos. Esa es la religión pura. Que ames a tu prójimo como a ti mismo, que ames a Dios por encima de las cosas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, aquí tenemos que entonces iremos ¿a dónde? A las bodas del Cordero. A las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no es un tribunal para juicio, es un tribunal para galardones. Ahí se van a dar galardones a los que sirvieron. No es lo mismo una persona que nunca fue cristiano y que se convirtió porque lo mataron y estaba agonizando, y alguien llegó y le dijo: acepta a Cristo en tu corazón. Y sí, lo acepto. Arrepiéntete de tus pecados. Sí, me arrepiento. Y paz, se murió y se fue al cielo. No es lo mismo esa o una persona que le dedicó 20, 30, 40 años de servicio a Dios, que fue a las naciones, que fue a predicar a las rancherías, que fue a predicar a los lugares pobres, que invirtió su vida. Entonces esa gente tiene galardones. Por eso yo le he dicho: usted tiene que servir a Dios, porque lo que estamos buscando es que usted tenga galardones. Amén. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? A ver, dígame. Ahora dígalo con orden. Amén. Entonces eso tenemos que hacer: evangelizar a los no evangelizados, ¿sí? Afirmarlos para que no vengan y se vayan, ¿sí? Y después, pues estuvo bonito, pero ya no me acordé más. No, y que reciban aquí milagros, ¿sí? Discipularlos para que crezcan, para que sean maduros. Y luego ¿qué? Enviarlos ¿a dónde? A que prediquen el evangelio, a que hagan la labor. Y no necesariamente tienes que estar en un púlpito. Mi madre predicó muchos años en los hospitales allá en San Luis Potosí, donde vivió. Ella no tomaba un micrófono, no le gustaban los micrófonos, pero sí le gustaba ir al hospital y compartirle cama por cama a los enfermos. Y esa era su pasión, ese era su deseo. Hasta que de plano era tan grande que ya le dijimos: mamá, por favor, ya no la estés haciendo, porque se iba en camiones de más de 80 años. Entonces, pues imagínate, era ya muy peligroso. Pero ella lo hizo con pasión. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero decirte, vamos a 2 de Pedro capítulo 3 versículos 8 y 9. Te quiero decir esto. Mira, ¿cuántos días tardó Jesús en resucitar? 3 días. Diga, 3 días. Ahora, para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Vamos a ver cómo dice este versículo. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto lo dijo el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, versículo 8. ¿Sí? Entonces, si para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, Él dijo que no se iba a tardar, para regresar. Entonces Él no se está tardando. Él pronto ya viene. Si un día son 1000 años,
¿Cuántos años han pasado desde la crucifixión del Señor Jesús? 2000 y pico. Entonces ya estamos en la madrugada del tercer día. El tiempo ya está encima, ¿sí? Entonces vamos al siguiente versículo, versículo 9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dicen, no, pues yo creo que ni va a venir. Yo creo que ni va a venir. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que la gente se vaya al infierno. No quiere que la gente se vaya al infierno. El asunto es que mucha gente se va por su necedad, o por ignorancia o por necedad. Pero a Dios le duele que la gente se vaya al infierno, porque el infierno no fue hecho para el ser humano, fue hecho para Satanás y sus demonios. Amén. Ok, entonces tenemos que estar prendidos. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza. Amén. Vamos al Antiguo Testamento en Habacuc capítulo 3 versículos 2 al 4. Antes, como una señal, es que tiene que venir un avivamiento. La gente no puede estar dormida, la gente no puede estar adormilada, no puede estar entumecida, no puede estar aletargada. ¿Por qué? Porque Jesús quiere una iglesia viva, una iglesia que acepta los retos, que va más allá, que insiste, ¿verdad? Que arrebata en el nombre de Jesús. Amén. Que arrebata las almas al diablo. Eso quiere. Que tú extiendas tu mano y jales al que está en las drogas, al que está en el alcohol, al que está en el adulterio, al que está en la corrupción. Que lo jales y que lo traigas y que lo limpies para que conozca a Jesucristo y para que sea salvo. Que seas tú las manos de Dios, que seas tú los dedos de Dios que te usan para la salvación de las almas. Dice Habacuc 3:2, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Sí, me temblaron las piernas cuando oí la palabra de Dios. No cuando me amenazaban, pero cuando oí la palabra de Dios. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Qué palabras tan poderosas, hermanos. Qué palabras tan tremendas. Dios vendrá de Temán. ¿Dónde es Temán? Temán viene siendo lo que es la parte alta de Jerusalén, ¿verdad? La parte alta de Jerusalén, de Sión, eso es Temán. Y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Amén. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Si tú estás en el hueco de la mano de Dios, rayos de luz salen de tu vida para libertar a los cautivos, para sanar a los enfermos, para consolar a los enlutados. Hasta se me luenga la traba. Ay, Dios mío. Pero mira, dice aquí que rayos brillantes salían de su mano y ahí estaba. Pero, y dice antes que si nos regresamos al versículo 3, por favor, Habacuc 3:3. Gloria a Dios, santo el Señor. Dice, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán, Selah. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. La tierra se llenó de su alabanza. Yo ahora lo que veo es que hay mucha incredulidad, mucha duda, mucho materialismo. Pero aquí dice que la gloria se llenó de su alabanza. Tú estás pensando que las cosas ven de mal en peor. Pero te digo una cosa, viene el milenio, viene cuando el Señor Jesús regresará. Porque una cosa es el rapto. Atención, una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida del Señor. ¿Sabías eso? Son dos cosas diferentes. Una cosa es el rapto y otra cosa es la segunda venida del Señor. Porque en el rapto dice que vendrá en una nube y en el cielo le recibiremos y nos vamos. Él no tocará la tierra. Pero en la venida del Señor, ahí sí tocará la tierra.
posará sus pies sobre el monte de los olivos y se establecerá el milenio cuando venga la batalla del Armagedón. Y ahí entonces dice que vendrá con sus santos. Ahí vendremos a caballo con la espada para guerrear y para establecer el reino del milenio por 1000 años aquí en la tierra. Todo esto lo tiene la Biblia, pero tú necesitas conocerlo, porque si no, entonces no tienes un mapa a dónde vas, qué es lo que va a pasar contigo, ¿sí? Ahora pues gracias a Dios tenemos el GPS, ¿verdad? Tenemos Google Maps, ¿verdad? Y entonces ya ponemos y órale, me lleva a donde yo quiero. Pues así es la Biblia. Esto es mejor que Google Maps, porque aquí te dice lo que estamos viviendo, de dónde venimos, en dónde estamos, quiénes somos y a dónde vamos. Entonces así ya tienes una identidad correcta de quién eres, a dónde vas. Amén. Y los problemas, las crisis difíciles que estás pasando no son nada, diga nada, comparadas con la gloria bendita de la eternidad en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Oh, Rabashara Basaya. Santo. Wow. Siento la presencia de Dios. Siento que el Espíritu Santo está aquí. Yo no sé tú, pero yo siento la presencia de Dios aquí. Entonces, mis amados hermanos, vamos a Habacuc capítulo 2 versículo 14. Dice que la tierra será llena de su gloria, así como las aguas cubren el mar. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. En ese tiempo, la gloria de Jehová resplandecerá. Ahora, esto es para el milenio, pero estamos muy cerca del milenio, porque en cualquier momento puede venir el Señor Jesús. ¿Cuánto puede tardar? Puede venir esta noche, puede venir de aquí a 3, a 5, a 10 años, pero no creo que tarde más de 10 años, porque las cosas se están poniendo tremendas, ¿sí o no? Entonces, para cómo va todo, yo creo que difícilmente hasta 10 años, quizá a 3, 5 años, una cosa así, cuando empieza a calentarse el horno de fuego, ahí donde estaban Sadrach, Mesach y Abednego, ahí se empieza a poner fuerte la cosa, y cuando está fuerte la cosa, cuando dices, ya no aguanto lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Cuando dices, ay Señor, ¿qué va a hacer? Y en ese momento te pones a orar más, y empiezas a orar en lenguas, y empiezas, oh Shatarimahanda Harabakay, y tú tal vez no sabes lo que estás orando, pero lo estás orando de tu interior, de tu corazón, y en ese momento de pronto el Señor Jesús aparece en el cielo y te vas con el Señor. Amén. Porque una cosa yo creo, aunque nadie sabe la fecha, nadie sabe la hora, hay suposiciones, pero Jesús fue muy claro y dijo que nadie sabía la hora ni la fecha. Mas un tip yo te voy a dar. Dios siempre ha sido muy puntual en todas sus citas, nunca llega tarde. El Señor Jesús nació en un pesebre, ¿verdad? Hace más de 2000 años, justo en la fiesta de los tabernáculos, porque Él vino a ser tabernáculo en la tierra, vino a habitar entre nosotros, ¿sí? En la tierra. Él fue crucificado en el tiempo de la Pascua, porque Jesús es la Pascua. Entonces Él es Cordero Pascual, ¿sí? Él fue sacrificado como un corderito, ¿sí? En la Pascua. Y luego los panes sin levadura, porque Él es el pan de vida eterna, ¿sí? Amén. Ok, entonces, ¿cuál fiesta de las más importantes de las fiestas de Jehová falta por cumplirse? La fiesta de las trompetas. Y dice Tesalonicenses, lo que acabamos de leer, que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Y esto viene siendo por ahí como entre septiembre, más o menos, en las fechas de septiembre. Así que pudiera ser, pero puede que tu pastor esté equivocado, entonces no te preocupes. Pero lo que es importante es que tú y yo debemos prepararnos cada instante, cada segundo,
Y si tuve un mal pensamiento, decirle: Señor, perdóname, todavía traigo suciedad aquí, todavía traigo cosas que no son correctas. Y si de repente dije una palabrota grandota, ya no voy a decir: ay, cualquiera la dice, es que todos la dicen. No me voy a disculpar, no me voy a justificar con que: ay, pues es que así habla todo mundo, es que así hablo yo. No, 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 no. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Entonces checa lo que estás hablando. ¿Estás hablando queja? ¿Estás hablando crítica? ¿Estás hablando murmuración, chisme? ¿Estás hablando cosas negativas? Eso está en tu corazón. Es como cuando te toman la temperatura, ¿sí? Yo me acuerdo que antes, ahora ya son los termómetros electrónicos, ¿verdad? Pero antes te lo tenían que poner en la axila, o peor todavía, por allá atrás, ¿verdad? Pero bueno, te ponían el termómetro y el termómetro marca la temperatura de tu interior, ¿sí? Si traes una fiebre, te lo está detectando el termómetro. Así también nosotros debemos de checar nuestro comportamiento. ¿Por qué dije esto? Incluso ¿por qué soñé esto? ¿Por qué pensé esto? ¿Por qué hablé esto? Chécate. A mí me gusta checarme. A ver, ¿por qué? Yo creo que en estos tiempos la transparencia del cristiano debe ser lo mejor. Ahora, no somos perfectos, como te dije, ¿ok? Sí es cierto, a veces tenemos tropezones, resbalones, andamos cayéndonos de frente, ¿verdad? Pero nos levantamos. Nunca dejes que el diablo te ponga condenación. Nunca dejes que el diablo te ponga culpa. Nunca dejes que te venga así: ay, sí, mira, ahora sí muy santurrona, ¿verdad? Uy, pero antes te acuerdas que nomás te decían mi alma y ya querías tu casa aparte, ¿verdad? No, no, no. Ah, sí, fue antes. Tienes razón, fue antes. Pero las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Amén. Y yo soy nueva criatura. Amén. Entonces, el Hugo de hace 30 años ya no es el mismo de ahora, ni siquiera el de hace 20, ni siquiera el de ayer. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que nuestro camino es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Aleluya. Por eso yo te animo a que te apasiones por Dios. Apasionate por la palabra, porque la palabra te fortalece, te sustenta. El día de hoy yo declaro fe en tu corazón, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Dice Hebreos capítulo 11 versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y tú necesitas fe para un negocio, para casarte, para salir adelante de tus deudas, para ser sanado, para ser liberado, para congregarte cada vez que es necesario congregarte, porque algunos dicen que pues no se congregan y la Biblia dice: no os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Si somos el cuerpo de Cristo, si somos la iglesia de Dios, nos tenemos que congregar, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y porque además así se manifiesta la gloria de Dios. Amén. Vamos terminando ya. Habacuc capítulo 3 versículos 17 al 19. Quizá estos tiempos de crisis, de problemas, de dificultades, pero una cosa dijo Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. O sea, aunque no traiga ni un peso para el camión, ¿sí? Vamos al siguiente, dice: con todo, yo me alegraré. Diga: yo me alegraré. Yo me alegraré. ¿En quién? En Jehová. Sí, y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Aleluya! Ahora te voy a decir algo. Dice que aunque la higuera no florezca, ¿quién es la higuera? ¿Quién es la higuera? La higuera es Israel. La higuera te está simbolizando al pueblo de Dios.
O sea, aunque Israel no tenga flores, y si no hay flores es que no hay fruto. ¿Qué pasó con aquella higuera que Jesús maldijo y se secó? Porque no había fruto. Antes de morir, tenía hambre el Señor Jesús, y caminando vio una higuera y se acercó para ver si había frutos. Y dice que no había fruto porque no era el tiempo. Y una cosa que yo me pregunto, a ver, ¿por qué el Señor Jesús se acercó si no era el tiempo de los higos? ¿Y por qué se acercó? Porque él de todos modos esperaba encontrar higos y vio que la higuera no tenía frutos. Entonces le habló sequedad y se secó. Eso estaba representando al pueblo de Israel, ¿sí? Estaba representando al pueblo de Israel porque 70 años después de su muerte vino el general Tito y arrasó con todo Jerusalén, destruyó el templo. Fue una matanza terrible. Y desde entonces ha habido persecución, la Segunda Guerra Mundial, porque todavía estamos en el segundo día antes de la venida del Señor Jesús. Muchas cosas han pasado. Israel ha sufrido mucha persecución, pero también es el pueblo de Dios, y tú y yo también somos los hijos de Dios, ¿verdad? Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. ¿Cuál es la vid? La vid es la planta que da las uvas, los racimos de uvas, y las uvas tienen que ver con el vino, y el vino tiene que ver con el gozo, ¿verdad? Entonces, también tiene que ver con Israel. La vid tiene que ver con Israel, pero tiene que ver con el gozo. En pocas palabras, aunque no haya higos, que no haya expectativas para tu vida, aunque no haya gozo, y dice, habla del olivo, o sea, de las aceitunas. Dice, aunque falte el producto del olivo, o sea, el olivo, la aceituna tiene que ver con el aceite. ¿Te fijas? Te está hablando del aceite, te está hablando de el gozo del vino. Y también otra cosa, fíjate, es que ahorita está fluyendo. La higuera tiene que ver con sanidad. Aunque todavía no me haya aliviado de este problema que traía, no importa, mi confianza está en Dios. ¿Por qué tiene que ver con sanidad? Porque cierto rey de Israel se enfermó de muerte, y le dijo Dios, arregla tu casa porque te vas a morir. Imagínate que Dios te diga, arregla tu casa porque aquí se te acabó ya, estás viviendo momentos extra, ¿sí? Y entonces el rey se puso pues nervioso. Entonces clamó a Jehová. Dice que se volteó y empezó a clamar a Dios. Clamó de todo corazón. Y entonces le dijo al profeta, regrésate y dile al rey que le voy a conceder 15 años más de vida. ¿Y cómo vas a ver esto? Mira, la sombra va a regresarse tantos grados, 15 grados, ¿sí? Se va a regresar 15 grados. O sea, lo normal es que amanece, el sol sale por el oriente y entonces refleja su luz, y la sombra está larga porque está en el horizonte, pero el sol empieza a subir y la sombra se empieza a cortar, hasta que al mediodía la sombra ya está abajo de la persona o del objeto, ¿sí o no? Y después, cuando se oculta, ya la sombra va para allá. Aquí el milagro fue que Dios le concedió, como una señal de que le daba 15 años más, que la sombra se iba a regresar 15 grados, ¿sí? O sea, se hizo más temprano, para decírtelo de otra manera. Y esto aún la NASA lo ha comprobado, ¿sí? Esto no es una cosa de ficción ni de imaginación, ni es una cosa
simbólica, es real. El sol se regresó, así como cuando la batalla de Josué, el sol se detuvo. Sol, detente en Gabaón y tu luna en Najalón. El sol y la luna se detuvieron. Ese también es un acto registrado científicamente. Entonces, así también el sol regresó 15 grados como seña de que le concedía al al rey 15 años más de vida. Entonces le dijo, dile que se ponga una masa de higos, que haga con higos, que haga una masa y que se la aplique ahí donde está enfermo, y con eso se alivia, así de sencillo. Lo hizo y se alivió. Por esto digo que también la higuera tiene que ver con sanidad. Entonces, parafraseando, aunque yo todavía no me haya sanado de la enfermedad, aunque no haya gozo o los frutos, ¿sí?, aunque me falte la unción del olivo y los labrados no den mantenimiento, el labrado lo que te da es el pan de cada día, el alimento. Amén. El labrado tiene que ver con la cosecha, con el pan, con el grano, con los frutos. Y las ovejas tiene que ver con la congregación, con la iglesia, ¿sí? Aunque las ovejas sean quitadas de la majada, de pronto no hay ovejitas. Dices, ¿dónde están? ¿Dónde se fueron? ¡Hey! Dice el pastor, bueno, pues ¿a quién voy a pastorear? ¿Sí? Pues aunque las ovejitas no estén. Y dice, y las vacas, y no haya vacas en los corrales. ¿Con qué tiene que ver la vaca? La vaca tiene que ver con la leche, ¿sí? Tiene que ver con la carne, con el sacrificio, porque sacrificaban vacas también en el Antiguo Testamento. Sacrificaban vacas. De hecho, como están preparando el tercer templo, que esta es una de las señales de antes de la venida del Señor Jesús, tenía que ser una vaca roja. ¿Alguien ha visto una vaca roja? Bueno, pues se dice que ya tienen una vaca roja para sacrificarla en el tercer templo, porque los dos anteriores fueron destruidos, como una señal del anticristo. Entonces estamos viviendo tiempos críticos, pero al mismo tiempo gloriosos, porque se manifiesta el poder de Dios, el brazo de Dios, la espada de Dios, y tú eres los dedos y la mano de Dios que va a tomar esa espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y tú vas a llevar y vas a romper las cadenas de cautividad de aquellos que están en cautividad. Aquellos que están enfermos, aquellos que están tristes, los que están angustiados, los que están deprimidos, los que se quieren suicidar. Dios te usa para eso y más. Amén. Entonces las vacas tiene que ver con alimento, pero también tiene que ver con madurez espiritual. Acuérdate que te he hablado de que muchas veces tenemos que dar lechita para el cristiano que es bebé, porque la comida sólida indigesta a un cristiano que no tiene la madurez, ¿verdad? Entonces, aquí es importante, esto tiene que ver también con el crecimiento espiritual de nuestras vidas. Entonces, aunque no haya eso, dice, vamos al siguiente versículo, 18 y 19, con eso terminamos. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¡Qué hermoso! ¡Qué gozoso! ¡Wow! Y luego, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No voy a andar arrastrándome como gusano, no voy a andar en el suelo, no, en mis alturas. ¿Qué significa esto? Que cuando tú tienes madurez espiritual comienzas a caminar sobre el mar tormentoso, pero también empiezas a caminar sobre las alturas, empiezas a caminar en niveles que no tenías antes. Entonces Dios quiere que tú tengas crecimiento espiritual, que te levantes, que resplandezcas, porque ha venido tu luz. Pero tú tienes que activarte, tienes que motivarte, tienes que apasionarte por la palabra de Dios, porque no puedes quedarte con los brazos cruzados, nomás viendo pasar la historia y que seas parte de lo mismo. No, sino que hay un cambio en tu vida, y ese cambio viene del corazón. Por eso te he compartido mucho del corazón los jueves. ¿Por qué? Porque una cosa es
Mira, hay cristianos que tienen dones espirituales esplendorosos. ¡Wow! Hasta celos da, qué barbaridad. Como oyen a Dios, pero no lo obedecen. Amén. Y por eso te he estado compartiendo los jueves acerca de carácter. Diga carácter, 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 carácter. ¿Sabe por qué? Porque hay cristianos o gente espiritual que tienen muchos dones, pero son tranzas, o son flojos, o tienen miedo, o hacen cosas incorrectas. Pero si tú tienes el carácter de Cristo, que está en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, ¿verdad? 22 y 23. Si tienes el carácter de Cristo, es un equilibrio, carácter y dones. Diga, carácter y dones. Carácter y dones. Amén. Dones, no drones, ¿verdad? Dones. ¿Sí? Los dones del Espíritu, ¿cuáles son? Los dones del Espíritu: la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, el don de profecía, don de fe, ¿verdad? Don de milagros, don de sanidades. ¡Wow! ¡Qué hermoso es tener eso!, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Qué más? Don de lenguas, interpretación de lenguas, ¿sí? Todo eso son dones del Espíritu. Pero el carácter de Cristo, que está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando tienes el amor de Dios, dice que el amor cubre multitud de faltas. No le ves faltas a tu prójimo, lo amas como es. Amén. Cuando yo me le declaré a mi esposa, aleluya, wow, le dije: mira, yo no te voy a cambiar, yo quiero que tú seas como tú eres, ¿sí? Yo no te voy a forzar. Pero el cambio ha sido automático. El cambio ha sido automático. Y aquí está. Si yo estoy diciendo algo equivocado, aquí puede levantar la mano ella, ¿verdad? Entonces, yo no la forcé. Pero por ahí dice un dicho que las palabras convencen, pero los hechos arrastran. Y yo también he aprendido cosas de ella, muy buenas también. Ella tiene dones que yo no tengo, y viceversa. Entonces nos vamos edificando. Y como tú y yo somos la novia de Cristo, porque un día vamos a estar en las bodas del Cordero, tú y yo tenemos que edificarnos mutuamente para la gloria de Dios. Y aquí estamos ensayando. Esta vida es un ensayo para el cielo. Diga, esta vida es un ensayo para el cielo. Aquí estamos ensayando, ¿sí? Aquí está lo duro y lo tupido. Ya las cosas van a ser muy fáciles. Gente que ha tenido experiencias sobrenaturales dice que hasta los frutos, ¿no? De repente tomas un durazno y de repente ya salió el otro, ahí está. No tienes que esperar ahí. O sea, son cosas sobrenaturales. Y yo te invito a que tú cambies tu manera de pensar por una mente sobrenatural, por una mente de fe, la mente que cree la palabra de Dios. Porque hay gente que dice: yo no entiendo la Biblia, o no se me pega, o me cuesta trabajo. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia es un libro espiritual y tu mente es una mente carnal, y carne y espíritu no se llevan. Por esa razón no entendemos la Biblia. Por esa, ay, oye, es que no le entiendo lo que dice aquí. Pues sí, ese es el problema. Tu mente, tus ojos están acostumbrados a ver el mundo físico, no el mundo espiritual. Y este libro te está hablando del mundo espiritual. Entonces cuesta trabajo a veces pensar que Jesucristo resucitó, o peor, tal vez no te cueste trabajo eso, pero que Jesucristo viene de nuevo y que puede venir en cualquier momento. Difícil. No, pues si eso pensaba el apóstol Pablo, por eso dice: y los que hayamos quedado. O sea, el apóstol Pablo pensaba irse en el arrebatamiento, ¿sí? Finney, ¿cuáles son los grandes predicadores? Spurgeon,
todos esos hombres de los siglos, aún Lutero, todos ellos pensaban irse en el arrebatamiento, ¿sí? Kathryn Kuhlman, ¿sí?, pensaba irse en el arrebatamiento. Tú y yo pensamos irnos en el arrebatamiento. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos, pero dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la razón por la que dice que no tengamos por tardanza la promesa de Dios. Amén. Así que hoy te invito a que te fortalezcas en la fe, que te animes, que empieces a leer la Biblia. Y si no la entiendes, dile: Espíritu Santo, tú inspiraste a los escritores de la Biblia para que la escribieran. Yo, como lector o lectora, quiero que me la expliques tú. Revélame tu palabra, dame revelación. El otro don que me faltó fue el discernimiento de espíritus, que no lo mencioné hace rato, ahorita que dije revelación. Dame revelación de tu palabra. ¿Qué es lo que me quieres decir? Esto que te estaba diciendo yo ahorita es porque Dios me lo reveló, lo de la vid, el olivo, todas esas cosas. Y esto fue hoy, o sea, lo tengo fresquecito, ¿sí? Entonces Dios te empieza a revelar cosas. Qué hermoso que papá Dios te está diciendo cosas hermosas, te está diciendo cosas gloriosas. Dice que misterios. Pero ¿sabes por qué sucede? Porque empiezas a orar en lenguas. Yo te recomiendo, aquí ha habido gente que ha orado en lenguas, ora tantito aquí y no vuelve a orar en lenguas. Entonces se corta esa comunicación con Dios. Pero yo te reto a que empieces a orar por lo menos 1 hora en lenguas todos los días, y vas a ver cómo vas a empezar a ver cambios. Diga: cambios. Necesitamos cambios. Necesitamos una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia viva que está latiendo con fuego en las venas. Amén. Fuego en la boca, ¿sí? Para echar fuera demonios. Aleluya. Eso necesitamos. Una iglesia activa. No la iglesia dormilona, pesada, aletargada. No. Necesitamos el vigor del Espíritu Santo. Solo Dios te puede levantar y fortalecer, animar, sustentar y ver milagros. Atrévete a ver milagros en tu vida. Atrévete a ver milagros en tu vida. Atrévete a ver milagros en tu vida. Amén. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Señor, muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. Porque estamos viviendo un tiempo glorioso. Estamos viviendo un tiempo poderoso. Estamos viviendo un tiempo magistral. Y magistral tiene que ver con maestro. Y el maestro de Galilea es el que nos está enseñando a través del Espíritu Santo. Hoy Señor, te pedimos como iglesia que nos actives. Actívanos. Quita toda pesadez de nuestras vidas. Quita todo sueño. Levanta tus brazos, dile: quítame ese sueño espiritual que tengo, esa pesadez espiritual que tengo, esa desidia, ese aletargamiento. Quítalo de mi vida, por favor. Ayúdame, te necesito. Espíritu Santo, enséñame, por favor. Apasioname. Pon una pasión en mi corazón, Señor, para leer la Biblia, para obedecerte. Dile: Señor, dame oídos. Dígale con fe: Señor, dame oídos para oír tu voz, y dame un corazón para obedecerte. Quita toda rebeldía, quita toda pesadez, quita toda tardanza en mi obediencia. Y el día de hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis decisiones, Señor. Aún mis emociones, mis sentimientos, yo te los entrego. Que yo no tome decisiones por emociones o por sentimientos, que las tome por una fe sobrenatural. Auméntame la fe. Dile: auméntame la fe. Hoy necesito más fe que ayer para vivir una vida victoriosa, una vida próspera, bendecida, ser sano, ser libre, ser bendecido, porque tu palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón.
Ministrame, lléname de tu presencia, lléname de tu amor, lléname de tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Una cosa le digo al Señor, y esto se lo digo yo personalmente: Dios, dame oídos para oír tu voz, pero también dame un corazón para obedecerte. Yo no quiero ser de los que nomás oyen y oyen y oyen y te dicen, Dios me dijo y Dios me dijo y Dios me dijo, pero no hacen. Yo quiero hacer, yo quiero ser de aquellos. Y una cosa le he pedido al Señor, que si Dios me concede 10 años más para su gloria y honra, vamos a traer muchas almas a los pies de Cristo, ¿sí? Y necesitamos un equipo, y hoy te hacemos la invitación para que seas parte de ese equipo, ¿sí? Porque el Señor Jesús viene, si no es que viene antes de esos 10 años, pero que te encuentre trabajando, que te encuentre en la viña, que te encuentre como aquellos trabajadores o como aquellas vírgenes, aquellas 10 vírgenes que todas tenían sueño porque el Señor tardó en regresar. Sin embargo, había 5 que eran prudentes y tenían su lámpara preparada. Necesitas tener tu lámpara preparada para que en el momento que venga, ya te vas con el Señor, porque las que no tenían aceite tuvieron que irlo a comprar, y en eso se fue el Señor y no pudieron entrar al gozo de su Señor. Y esta es una enseñanza, que no toda la iglesia se va, no toda la iglesia se va, pero aquellos que decidan obedecer van a tener encendida su lámpara, y en el momento menos pensado el Señor vendrá por ti y te llevará a un lugar de eterna gloria. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro por quienes están aquí y por los que están a través de las redes sociales. Y hoy declaro, Señor, que su camino es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cancelo, rompo, desbarato toda maldición que vino a través de pecados, a través de palabras, a través de herencias. Se rompe toda maldición. Maldiciones de pecado, maldiciones de frustraciones, de divorcios, de maternidad en soltería, maldiciones que fueron pronunciadas por padres, por abuelos, por maestros, por alguien en autoridad, o quizá por nosotros mismos. Nos maldijimos, pero hoy rompo esas maldiciones y declaro la bendición de Jehová. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios tenga de ti misericordia, alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.